Hola, soy Amy, una mujer de 37 años. Los últimos meses han sido toda una odisea para mí, un tiempo de redescubrimiento y adaptación a nuevas realidades. Esta fase de mi vida fue iniciada por una serie de desafíos que surgieron a raíz de mi esposo, Daniel. Afortunadamente, una persona increíblemente amable entró en mi vida, sirviendo como un verdadero faro de esperanza durante este periodo tumultuoso. Antes de profundizar en los eventos que se desarrollaron, permíteme presentar a las figuras centrales de mi historia. Primero, está mi hermana, Hannah, que es 5 años más joven que yo. Hannah es indudablemente hermosa, y nuestra relación en la infancia fue tumultuosa. Yo era la típica ratona de biblioteca, mientras que ella brillaba como el alma de la fiesta, lo que inevitablemente llevó a una tensión constante entre nosotras. Tenía una notable habilidad para irritarme, posiblemente por celos. A pesar de los mejores esfuerzos de nuestra madre por reparar nuestro vínculo, la rivalidad entre hermanas continuó. Sin embargo, después de que me fui a la universidad y a medida que crecimos, comenzamos a encontrar un terreno común. Aunque nunca fuimos particularmente cercanas, logramos establecer una coexistencia pacífica con la que me sentía satisfecha. Luego, está Daniel, mi ex esposo. Nos conocimos a través del trabajo y nuestra conexión fue instantánea. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Trabajamos arduamente y eventualmente compramos nuestra primera casa, aunque yo era la principal generadora de ingresos, responsable de la hipoteca, que estaba únicamente a mi nombre. Se sentía como un triunfo compartido. Un par de años después de nuestro matrimonio, Daniel sugirió formar una familia, pintando un cuadro de una vida cálida y feliz llena de hijos. A pesar de mis dudas iniciales, su determinación eventualmente me convenció y recibimos a un hijo, seguido de una hija 2 años después. Al principio, Daniel era un padre proactivo y comprometido, pero con el tiempo, su entusiasmo disminuyó. Pronto, la responsabilidad de manejar nuestro hogar y criar a nuestros hijos recayó completamente sobre mis hombros. El apoyo que Daniel había prometido parecía desvanecerse, dejándome a mí sola para atender las necesidades de nuestra familia. Tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo después de que Daniel recibió una promoción significativa que colocó su salario por encima del mío. Fue una decisión difícil y, aunque resistí durante mucho tiempo, eventualmente acepté, dándome cuenta de que no valía la pena el conflicto. Para llenar el vacío y evitar el aburrimiento, desarrollé una pasión por organizar cenas. Mis invitados típicamente incluían a mi madre y hermana, que vivían cerca, junto con mi suegra, Alexis. Durante sus visitas, poco a poco, encontré felicidad en este nuevo capítulo, atesorando el tiempo pasado con mi familia y sintiéndome satisfecha con el estado de mi matrimonio con Daniel. Sin embargo, nuestra relación enfrentó tensiones, especialmente después de una experiencia de parto traumática con nuestro segundo hijo que casi me cuesta la vida. Este incidente creó distancia entre nosotros, pero no comprendí la magnitud de nuestros problemas hasta que un día, mientras organizaba, me encontré con un par de calzones desconocidos. Este descubrimiento impactante destrozó mi corazón y me llenó de dudas sobre mi valía como pareja. A pesar de que había pasado más de 1 año desde el parto y estaba en terapia continua para lidiar con las secuelas, encontrar esos calzones dejó claro que Daniel no era consciente de mis luchas. La ira y la traición rápidamente reemplazaron mi sorpresa inicial. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la infidelidad de Daniel. Mi primer paso fue confrontarlo con una foto de los calzones, exigiendo respuestas. Luego revisé su computadora portátil y redes sociales, solo para no encontrar nada fuera de lo común al principio, lo que solo profundizó mi confusión. Impulsada por la desesperación, revisé meticulosamente cada mensaje, a pesar de que creía que era una pérdida de tiempo. Conociendo todos sus contactos, la idea de que alguien cercano pudiera traicionarme parecía imposible hasta que comencé a notar el nombre de mi hermana apareciendo con frecuencia. Inicialmente, lo descarté, incapaz de concebir su involucramiento en algo malo. Sin embargo, a medida que examinaba sus conversaciones, mi mundo se derrumbó. Los chats estaban llenos de fotos íntimas, mensajes cariñosos y planes para que Daniel me dejara. La realización me golpeó como un tren de carga, dejándome tambaleándome por la magnitud de su traición. Descubrir el papel de mi hermana en tal traición fue un trago amargo. A pesar de nuestra historia rocosa, nunca hubiera imaginado que cruzara esa línea. Mi primera reacción fue visceral. Estaba tan revuelta por la revelación que me sentí físicamente mal. Cuando mis intentos de contactar a Daniel no obtuvieron respuesta, me dirigí a Hannah, con la esperanza de obtener una explicación. La conversación con ella fue surrealista. Su actitud despreocupada y justificación por sus acciones con Daniel me dejaron completamente desconcertada. Ella afirmó que me estaba haciendo un favor al desviar la atención de Daniel,
permitiéndome concentrarme más en nuestros hijos. La absurdidad de su razonamiento solo alimentó mi incredulidad. El intento de Hannah de minimizar la situación, sugiriendo que cedió a los avances de Daniel por lo que pensó que era mejor para él, me dejó atónita. Su total falta de remordimiento fue la gota que colmó el vaso, lo que me llevó a terminar la llamada. Atrapada en un torbellino de incredulidad y rabia, las secuelas me sumieron en la desesperación, mientras atendía las necesidades de mi hijo más pequeño. La realidad de la situación pesaba sobre mí. Las tareas mundanas del día se sentían vacías mientras lidiaba con el tumulto emocional de la traición por parte de 3 personas. Poniéndome una máscara de valentía frente a mis hijos, sentí que era una tarea insuperable, especialmente cuando preguntaban sobre la ausencia de su padre y yo no tenía una respuesta honesta que darles. A medida que el día se desvanecía en la noche y la ausencia de Daniel se volvía cada vez más preocupante, mi ansiedad se profundizaba. Hice varios intentos de contactar a él y a Hannah, pero cada esfuerzo fue en vano, amplificando mi sensación de aislamiento y miedo. Agotada y abrumada por los acontecimientos del día, me aferré a la esperanza de que el sueño me ofrecería una escapatoria temporal de mi dura realidad. Desafortunadamente, esa esperanza se disipó rápidamente cuando desperté con una sensación inquietante, señalando que la prueba estaba lejos de terminar. Cuando miré alrededor de la habitación a la mañana siguiente, el vacío dejado por las pertenencias de Daniel me golpeó con fuerza. Una búsqueda frenética por toda la casa confirmó mis peores temores. Casi todas sus posesiones se habían ido, salvo algunos objetos insignificantes. Sentí como si se hubiera escabullido en la noche sin una palabra, eligiendo la evasión en lugar de enfrentar nuestros problemas. En medio de la conmoción, mis pensamientos inmediatamente se dirigieron hacia nuestros hijos. Ellos eran mi máxima prioridad. Después de asegurarme de que sus necesidades matutinas estuvieran atendidas, me encontré de pie en la puerta de la casa de mi mamá, el peso de mi situación pesando sobre mí. Mi madre, con su aguda intuición, percibió de inmediato mi angustia. Perdida en mis pensamientos, luchaba por aceptar la realidad de convertirme en madre soltera y el desafiante camino que tenía por delante. Finalmente, llegó el momento de romper el silencio y confesarle sobre los tumultuosos eventos que se habían desarrollado. Le conté sobre el doloroso descubrimiento de la infidelidad, la silenciosa partida de Daniel y la desgarradora realización de que mi hermana Hannah estaba enredada en todo esto. La reacción de mi madre reflejaba mi propia incredulidad mientras le revelaba cómo había desenterrado la traición, un acto que normalmente no habría llevado a cabo, pero que sentí obligado a hacer dadas las circunstancias. Revelar la participación de Hannah fue tan surrealista como agonizante. Su respuesta indiferente al ser confrontada, justificando sus acciones como lo mejor para Daniel, fue una amarga verdad que tragar. La mezcla de incredulidad y tristeza de mi madre ofreció poco consuelo mientras enfrentábamos juntas la sombría realidad. Mientras me abría a ella sobre la traición de Daniel y Hannah, me preparaba para los desafíos que se avecinaban al criar a 3 hijos sola. Sabía que el apoyo de mi familia sería vital. Sin embargo, el camino hacia adelante parecía lleno de incertidumbre y dolor. Con la necesidad de encontrar empleo en medio de este tumulto, mi madre me animó a tomar un momento para descansar mientras procesaba la impactante noticia que acababa de compartir. Su presencia se sentía como un salvavidas, ofreciendo un pequeño sentido de calma en medio del caos. Adormecida por todo lo que había soportado, logré robar un poco de sueño mientras mi mamá cuidaba de mi hijo menor. Sin embargo, mi breve slumber fue interrumpido por los sonidos de llanto y la voz elevada de mi madre. Corrí a ver qué estaba sucediendo y la encontré terminando una acalorada llamada telefónica, probablemente dejando a Hannah saber exactamente cómo se sentía acerca de sus acciones. En los días que siguieron, mi madre se mudó para ayudar a manejar las cosas, simplificando la logística y proporcionando un invaluable apoyo emocional. Cuando Hannah intentó comunicarse, mi madre insistió firmemente en bloquear su número, validando mis sentimientos de traición durante este tiempo profundamente solitario. El dolor se profundizó cuando supe por amigos que Daniel y Hannah se habían casado apresuradamente poco después de que él nos dejara, añadiendo un agudo dolor a mi ya destrozado corazón. Aceptar esta noticia fue increíblemente difícil, requiriendo explicaciones incómodas y dolorosas a amigos preocupados que ofrecieron su simpatía y decidieron de manera unánime romper lazos con Daniel y Hannah. La respuesta de mi madre a su matrimonio reveló una ferocidad que no había presenciado a menudo, conocida por su naturaleza gentil. Su enojo al recibir la noticia hablaba volúmenes sobre su amor y protección hacia nosotros, su disposición a proporcionar asistencia financiera y ayudarme a buscar oportunidades laborales mostró su apoyo inquebrantable mientras navegábamos esta difícil transición. Enfrentar las preguntas de los niños sobre Daniel puso a prueba mi resolución. Sin embargo, perseveramos,
fortalecidos por nuestro amor y resiliencia compartidos. Una semana en esta nueva realidad, llegó una carta de Daniel. Dudé en abrirla, sospechando que podría contener una disculpa a la que no estaba lista para enfrentar. El peso de todo lo que habíamos soportado pesaba sobre mis hombros mientras contemplaba los próximos pasos para mis hijos y para mí. Empoderada por la presencia firme de mi madre, decidí ignorar por completo la carta de Daniel, marcando un punto de cierre para mí misma. Una semana se sentía demasiado generosa para cualquier pensamiento de reconciliación, especialmente ya que él había elegido dejarnos en silencio, un movimiento que apestaba a cobardía. En un momento desafiante, destruí la carta, aunque la curiosidad persistía. De vez en cuando me encontraba preguntándome sobre su contenido, pero rápidamente me recordaba que ninguna palabra de él podría reparar el daño que había causado. Al día siguiente, buscando inyectar algo de alegría en nuestras vidas, mi madre y yo llevamos a los niños a la feria. Fue una escapatoria muy necesaria de la tristeza que había ensombrecido nuestros días. Rodeada de risas y la energía de la vida, me encontré sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras mi mamá y yo nos relajábamos con una botella de vino, toqué el tema de la carta que había recibido. Recibí algo por correo anoche, empecé, con un indicio de vacilación en mi voz. Oh, ¿qué era?, preguntó mi mamá, con curiosidad. Una carta de Daniel, admití. ¿Y qué decía? Se inclinó más cerca, ansiosa por saber. No tengo idea, confesé. ¿No la abriste?, respondió, sorprendida. No podía manejar ninguna de sus excusas, así que la quemé en su lugar, expliqué, con una mezcla de desafío y ligero arrepentimiento. Mi mamá hizo una pausa, contemplando, Amy, ¿y si era algo significativo, como documentos oficiales de divorcio? Desprecié su preocupación. El sobre no se veía oficial en absoluto. Dudo que fuera algo así. Está bien, si estás segura, pero, ¿qué crees que pudo haber escrito?, preguntó suavemente. No lo sé. Tal vez solo una disculpa a medias o una solicitud para que le devuelva sus pertenencias. Me encontré reflexionando, intentando dejar de lado los persistentes, ¿qué pasaría si? Nuestra conversación gradualmente se alejó de la carta mientras nos concentrábamos en los momentos más felices de nuestra noche. Aún así, lo que podría haber sido, no dicho persistía. Una presencia no deseada en medio de los ecos de nuestro pasado. Navegar por este tumultuoso viaje ha sido como un paseo en montaña rusa, pero experimentar la alegría en la feria ofreció un atisbo de optimismo. Los momentos más difíciles llegan cuando los niños preguntan por la ausencia de su padre. Elegir las palabras correctas es una lucha constante, aunque se está avanzando. Es innegablemente lento. El apoyo inquebrantable de mi madre ha sido mi ancla. Durante nuestra charla, ella reveló su decisión de cortar lazos con Hannah, asegurando que su apoyo y herencia beneficiarían exclusivamente a mí y a los niños. Esta elección surgió de las acciones imperdonables de Hannah y mostró cuán profundamente decepcionada estaba mi madre. Aunque al principio me sorprendió, rápidamente comprendí su punto de vista. La idea de cortar la relación con un hijo es inimaginable para mí, lo que enfatiza aún más mi aprecio por el apoyo incondicional de mi madre. Justo cuando comenzamos a adaptarnos a nuestras nuevas circunstancias, una visita inesperada me descolocó. Con mi madre en el trabajo y sin visitas esperadas, la vista de dos hombres en trajes oscuros en mi puerta fue impactante. Su presentación como abogados despertó tanto mi curiosidad como mi ansiedad, dejándome preguntando qué estaban aquí para discutir. Cuando me entregaron un cheque por la asombrosa suma de $520,000, me quedé sin palabras, convencida de que debía haber un error. Sin embargo, los abogados insistieron en que no había error y me animaron a leer la carta adjunta. Comenzaba con un sincero, gracias por salvarme. A medida que leía, quedó claro que este inesperado golpe de suerte era de parte de Alexis, mi suegra. Su carta relataba una visita no planeada que había sido frustrada por cerraduras cambiadas, lo que llevó a una revelación sobre el comportamiento de Daniel. Alexis expresó su decepción por su hijo y su compasión hacia mí y mis hijos. Declaró su decisión de ceder toda su herencia a nosotros como un gesto de gratitud y para corregir los agravios causados por su hijo. Los abogados luego me dieron la desgarradora noticia de que Alexis estaba enferma terminal y que había fallecido solo. Un día antes de que se hicieran claros sus deseos, quería que yo y sus nietos estuviéramos bien cuidados con la herencia. Enterarme de su muerte y de su último acto de bondad me llenó de lágrimas. Alexis siempre había sido un pilar de integridad y apoyo. A pesar de los temores de Daniel hacia ella, siempre encontré consuelo en su presencia. Su último acto subrayó su dedicación a hacer lo correcto, asegurando que su apoyo perdurara incluso después de su partida. El legado de Alexis vivía no solo en sus bienes,
sino en el amor y la protección que nos había brindado, marcando el final de un capítulo significativo en nuestras vidas. Cuando Daniel llamó, anticipé a dónde llevaría nuestra conversación, pero elegí participar por una morbosa curiosidad. ¿Qué hiciste?, exigió. Su vaguedad me llevó a pedirle aclaraciones, lo que condujo a su frustrada indagación sobre mi ausencia en un día en particular. Un día que él decía haber mencionado en una carta pidiéndome que mantuviera una fachada de normalidad para la visita de su madre. Oh, ¿de eso se trataba la carta?, respondí, admitiendo que la había quemado sin leerla. La furia de Daniel era palpable. Me acusó de socavar su posible herencia, llamándome egoísta. Su afirmación estaba llena de ironía, dado que abandonó a su familia por su propio beneficio. Le respondí recordándole su traición y afirmando que la decisión de su madre reflejaba su entendimiento de lo que era mejor para sus nietos y para mí. Concluí la llamada con un ultimátum firme: nunca debía volver a contactarnos. A partir de ese momento, presenté rápidamente una solicitud de divorcio y aseguré la custodia total de nuestros hijos. Los intentos de Daniel por impugnar la herencia de Alexis fueron en vano. Su testamento claramente me favorecía. A pesar de los esfuerzos de él y Hannah por presionarme para que renunciara a la herencia, me mantuve firme en mi negativa. La estabilidad financiera otorgada por la generosidad de Alexis cambió nuestras vidas. Reservé una cantidad sustancial para la educación futura de mis hijos e hice inversiones inteligentes. Esta inesperada fortuna permitió que mi madre se retirara cómodamente, y comencé un nuevo camino profesional. Mis hijos han empezado a aceptar lentamente la ausencia de su padre, y estoy lista para compartirles toda la historia cuando sean mayores. Aunque esta experiencia dejó cicatrices, el apoyo de mis seres queridos y la nueva seguridad financiera han sido esenciales para navegar las consecuencias. A medida que reconstruimos nuestras vidas, estoy convencida de que la única manera de avanzar es hacia adelante, guiados por la esperanza y la resiliencia. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, estén atentos. Después de estar fuera durante varios meses, regresé y descubrí que la casa en la que crecí estaba en el mercado. Esta casa, llena de recuerdos de mi infancia, se estaba vendiendo sin mi conocimiento ni aprobación. Mi esposo, Steven, y su madre, Betty, estaban detrás de esta decisión. Ambos provenían de orígenes menos acomodados y veían la casa simplemente como un activo financiero, sin considerar el valor sentimental que tenía para mí. Cuando me fui, creía que mi hogar sería respetado en mi ausencia. En cambio, volví a enfrentar una traición. No solo habían vendido la casa, sino que parecían deleitarse en su engaño, conscientes de las implicaciones emocionales y legales de sus acciones. No se trataba solo de una violación de un acuerdo legal, era una violación del profundo vínculo emocional que tenía con la casa. No era simplemente una estructura, era un lugar lleno de amor y recuerdos, una conexión con mis padres que se habían jubilado y se habían mudado a otro lugar. Lo que hacía esto aún más doloroso era el hecho de que mis padres habían recibido a Steven en nuestra familia con los brazos abiertos. A pesar de las diferencias en nuestros contextos financieros, mi familia, que era dueña de un negocio, apoyó nuestra boda con todo su corazón, nunca haciendo sentir inferior a Steven. Ahora, a raíz de esta traición, veo la magnitud de la generosidad de mis padres cuando decidieron regalarme la casa. Se suponía que debía ser un lugar de seguridad para nuestro futuro, un símbolo de su amor y confianza. Steven y yo llevábamos juntos más de 7 años, construyendo una vida como iguales, independientemente de nuestras diferencias financieras. Pero ahora, los valores fundamentales de nuestro matrimonio estaban siendo puestos a prueba. Como legítima propietaria de la casa, me quedó para manejar las consecuencias legales y emocionales de esta devastadora venta. La confianza entre Steven, Betty y yo se ha hecho añicos. Mientras enfrento las consecuencias de sus acciones, me pregunto qué depara el futuro para nuestra relación y el hogar que una vez representó nuestros sueños compartidos. Steven y yo habíamos decidido no tener hijos, y con el tiempo, la gran casa familiar comenzó a sentirse demasiado grande solo para nosotros dos. Ya había comenzado a hablar con un agente inmobiliario, aunque la transferencia oficial de propiedad de mis padres aún no se había finalizado. Durante una mañana agitada, le recordé a Steven que debía completar algunos documentos. Steven, este formulario necesita ser enviado hoy, o no cumpliremos con el plazo, le insistí. Él se encogió de hombros con un gesto despectivo. Solo llénalo tú misma. Estás haciendo un gran problema de nada, estará bien. Su indiferencia me dolió. No era el hombre considerado con el que me había casado. Recientemente, se había vuelto cada vez más distante, dejando las tareas importantes en mis manos. Me encontraba asumiendo más responsabilidades, no por asociación, sino para evitar conflictos.
Esta dinámica me hacía sentir más como una cuidadora que como una esposa. A pesar de estas crecientes tensiones, seguimos adelante con la venta de nuestra casa actual e incluso elegimos un lugar nuevo y más pequeño. Pero las dudas sobre nuestro futuro juntos pesaban mucho en mi mente. Luego, un día, recibí terribles noticias. Mis padres habían estado en un grave accidente automovilístico. Necesitarían meses para recuperarse, siendo los primeros 3 de cuidados constantes. Reorganicé mi horario de trabajo e informé a Steven que me quedaría con ellos para ayudar. La respuesta de Steven fue inquietantemente indiferente. Está bien, esa es tu decisión, dijo, su tono frío y desinteresado. No podía evitar preocuparme por cómo se las arreglaría solo. Apenas manejaba tareas simples como lavar la ropa o sacar la basura. A regañadientes, recurrí a Betty en busca de ayuda. Le pregunté si podía cuidar de Steven mientras estuviera fuera, esperando que pudiera ayudarlo a manejar. No te preocupes, Margaret, lo cuidaré bien mientras tú estás ocupada jugando a la enfermera, dijo Betty con un tono de sarcasmo. Era evidente que no pensaba mucho en mis responsabilidades o en mis padres. Aunque me irritó su tono, no tenía otra opción. Con mis maletas empacadas, me fui para cuidar a mis padres. Los 6 meses volaron, llenos de visitas al hospital y largas jornadas ayudándolos a recuperarse. Mi contacto con Steven fue mínimo, pero estaba segura de que había hecho lo correcto al quedarme con mis padres. Una vez que estuvieron estables, me preparé para volver a mi vida. Al conducir de regreso a nuestro pueblo, estaba ansiosa por volver a establecer algo de normalidad, pero al acercarme a la casa, me sorprendió ver un letrero de "Se vende" en el jardín. Confundida, llamé a Steven, quien me dijo casualmente que había vendido la casa y se había mudado de nuevo con sus padres. Me encargué de todo mientras estabas fuera, dijo, su tono desprovisto de emoción. Atónita, conduje a la casa de sus padres, solo para encontrar mis pertenencias apiladas en la puerta principal. Mientras intentaba entenderlo, llegó un contratista, intercambió documentos con Betty y comenzó a cargar mis cosas en su camión. Steven apareció poco después, luciendo inusualmente complacido mientras él y Betty estaban cerca de un coche de lujo que no reconocía, contando una gran suma de efectivo. La escena era surrealista, con una mezcla de shock y enojo. Los confronté, exigiendo, ¿qué está pasando aquí? Betty respondió con una risa despectiva, me encargué de ese desorden que llamas tu casa. Siempre has estado demasiado bien para saber cómo manejar las cosas correctamente. Sus palabras dolieron, pero continuó, has estado descuidando tus deberes como esposa, poniendo a tus padres primero. El pobre Steven ha sufrido lo suficiente por tu culpa. Incluso le dije que se divorciara de ti. Steven luego se volvió hacia mí con frialdad y dijo, la casa ahora está a tu nombre, que Betty usó como palanca para venderla. Me dijiste que podía hacer lo que quisiera, y lo hice. Levantó un contrato de bienes raíces firmado hace más de un mes. Betty sonrió con satisfacción, como si hubiera ganado algún juego retorcido. La traición no fue solo la venta de la casa, fue la realización de que Steven y Betty habían estado tramando a mis espaldas. En medio del caos, me recompuse y dije firmemente, pero la casa ya debería estar bajo contrato con otro agente. Cualquier venta sin mi firma es ilegal, han violado el contrato, y ahora la compañía de bienes raíces vendrá tras ustedes por compensación. Betty, impasible, respondió, Steven me dijo que seguiste adelante con otra agencia sin consultarlo. Ese no es mi problema. Simplemente lo manejé como tú siempre lo haces, por tu cuenta. Su desprecio por las legalidades de la situación era exasperante. Si hay compensación, es responsabilidad tuya, agregó indiferente. Después de todo, es tu casa. Me volví hacia Steven, esperando algún tipo de comprensión, pero su expresión reflejaba la arrogancia de Betty. Esto es venganza, dijo con una sonrisa burlona. Siempre me has menospreciado porque no crecí con dinero. Me he sentido un extraño en tu mundo. Tú y tus padres probablemente se reían a mis espaldas. Su amargura se desbordó mientras continuaba, ser pobre no es divertido, ¿verdad? Ahora te voy a mostrar lo que el dinero puede hacer. Estoy cansado de ser el único que sufre. Me entregó los papeles del divorcio, llenos excepto por mi firma. Podría haberle pedido a mamá que se encargara de esto. Pero, ¿dónde está la diversión en eso? Su alegría era palpable, como si saborearan una victoria, pero a medida que su triunfo crecía, sentí que mi ira se desvanecía, reemplazada por una tranquila realización de su error. Creen que han ganado, pero la casa ya no es mía, dije con calma, un plan ya formándose en mi mente. Han cometido un gran error, y les va a repercutir a ustedes, no a mí. Saqué un documento de mi bolso, desplegándolo frente a ellos. Este es el registro oficial de la casa.
¿Recuerdan esa conversación que tuvimos el otro día? La propiedad fue transferida al nombre de Steven la semana pasada, justo cuando decidieron venderla. El rostro de Betty se puso pálido de confusión. No escuché nada sobre eso. Por supuesto que no, respondí. Intenté confirmar contigo, pero apenas escuchaste. Me dijiste que me encargara de todo, así que lo hice. Ni siquiera recordaste los detalles. La expresión de Steven cambió de arrogancia a incredulidad mientras miraba el documento. Betty, visiblemente conmocionada, preguntó, ¿qué significa esto? Continué, este era el plan de mis padres desde el principio. Querían a Steven como a su propio hijo y confiaban en ti, Betty. Pensaron que darnos la casa era un regalo, un símbolo de su respeto por cómo criaste a Steven. Dejé que el peso de mis palabras se asentara, pero ahora, ambos han traicionado esa confianza. Lo que han hecho no es solo una traición hacia mí, sino hacia las intenciones de mis padres. Steven y Betty se quedaron allí, atónitos, sus rostros descoloridos mientras comprendían la gravedad de sus acciones. Ahora están tratando con dos compañías de bienes raíces. Ambas exigirán compensación por violación de contrato. Yo manejaré mi parte con mi agencia, pero ustedes tendrán que resolver su propio desastre. Los miré, la decepción clara en mi voz. Esto es ahora su responsabilidad. No puedo creer que la agencia aceptara una explicación tan apresurada y continuara con el contrato. Si tenías preocupaciones u opiniones, deberías haber sido honesto conmigo en lugar de recurrir a la engañifa. No se trata solo de estatus financiero. Se trata de ser veraz y respetuoso. Mi frustración explotó mientras confrontaba a Steven y Betty, alzando la voz. Esto no es sobre riqueza, es sobre el vacío en sus corazones, afirmé con firmeza. En medio del caos, saqué mi teléfono, lista para llamar a la agencia inmobiliaria y reportar el engaño. Justo cuando iba a marcar, Steven me interrumpió. Su tono era desesperado. Espera, esto no es lo que quería. Solo estaba molesto porque te fuiste. Trabajemos en esto juntos como pareja, sugirió, sonando ingenuo. Sé lo que podemos hacer. Podría comprar la casa que está actualmente en venta. Solo llama a la antigua agencia inmobiliaria y podemos pretender que esto nunca pasó. Tienes suficiente dinero para permitirte eso, ¿verdad? Betty, que había estado hirviendo en silencio a su lado, interrumpió. Su miedo a perderlo todo cambió su lealtad. Steven, ¿realmente te estás volviendo en mi contra ahora? Después de todo lo que he hecho por ti, no puedo creer que priorices a tu esposa sobre tu madre. ¡Qué hijo tan egoísta! Sus palabras goteaban ironía y dolor. Le respondí, oh, pero según tú, Betty, poner a los padres primero es vergonzoso, ¿verdad? Así que deberías estar agradecida de que Steven no sea despreciable. Deberías sentir orgullo por ser un buen hijo. Betty se quedó en silencio, atrapada en su propia hipocresía. Aprovechando el momento, Steven trató de apelar a mí. Margaret, eres la persona más importante en mi vida en este momento. Te prometo que cambiaré y haré mejor las cosas. Por favor, no me malinterpretes. Sus palabras no me conmovieron. Nadie está hablando de perdón, le respondí, apartando su mano cuando intentó tomar la mía. Estaba harta de sus excusas y de su falta de responsabilidad. Estoy agotada de tu pereza, Steven. Siempre que algo sale mal, culpas a otros y esperas que lo arreglen. ¿Cómo puedo confiar en que cambiarás? Deje claro y duro mi postura. No soy tu asistente ni tu sirvienta. Como adulto, necesitas asumir la responsabilidad de tus acciones. Esto lo pagarás el resto de tu vida, tanto tú como Betty. Con determinación, tomé los papeles del divorcio de su agarre, firmé mi nombre en ese momento y me fui, dejándolos en un silencio atónito. Después de ese día caótico, el proceso de divorcio, aunque complicado, eventualmente concluyó. Irónicamente, Steven y Betty demandaron a mi familia, alegando que mis padres los habían engañado y exigiendo compensación. La odisea no había terminado, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que surgiera con la conciencia tranquila y una firme resolución de mantener la integridad de mi familia. Como se anticipaba, Steven y Betty perdieron su demanda. Sus tácticas engañosas resultaron contraproducentes, dejándolos financieramente responsables de una compensación significativa a ambas agencias inmobiliarias involucradas. Las consecuencias de sus acciones se convirtieron en un juego de culpas, sugiriendo un futuro largo y problemático para ellos. Mientras tanto, mi empleador generosamente organizó para que trabajara de forma remota, permitiéndome estar con mis padres durante su recuperación. Volver a casa ha sido una experiencia reconfortante. Cada día, navegamos juntos su rehabilitación, compartiendo pequeños pero significativos gestos de cuidado. Tu baño está listo, dice mi padre, una simple amabilidad después de un largo día. Gracias, respondo.
Lavaré los platos para que puedas relajarte primero. Debes estar cansado después de la rehabilitación de hoy. No, ve tú primero, Margaret, insiste. Yo limpiaré la tina después. Tómate un momento para ti. Viviendo nuevamente con mis padres. Soy testigo del apoyo inquebrantable que se brindan mientras se recuperan del accidente. Es en estos momentos tranquilos y cotidianos que me he dado cuenta de lo que faltaba fundamentalmente en mi matrimonio con Steven: respeto mutuo y consideración. Al principio, el divorcio trajo tristeza y frustración. Sin embargo, ver a mis padres me ha dado una comprensión más clara de lo que significa una relación amorosa y solidaria. He aprendido valiosas lecciones sobre respeto, comunicación y el tipo de pareja que deseo si alguna vez elijo abrir mi corazón nuevamente. Seré mucho más cautelosa, armada con las ideas que he obtenido de esta experiencia. Estoy decidida a no agregar más estrés a mis papás. En cambio, me enfoco en aplicar estas lecciones mientras sigo adelante y expreso mi gratitud hacia ellos. Este nuevo capítulo en la casa de mis padres no se trata solo de recuperación, se trata de comenzar de nuevo, fortalecida por la sabiduría adquirida de experiencias pasadas y una renovada apreciación por la familia que siempre ha estado a mi lado. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo video y manténganse sorprendidos.